Fundación por la Democracia. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con educación, pero específicamente con el financiamiento de la educación pública, pensar en el modelo de financiamiento que tenemos, reflexionar sobre ideas para el futuro y ver cómo podemos posicionar este tema en el debate constitucional que se viene en el corto plazo. Para eso contamos con un panel bastante variado, con representantes del mundo de los sostenedores y organizaciones de la sociedad civil. Quiero saludar en primera instancia a Mónica Luna, quien es directora de la Corporación de Educación de la Comuna de Peñalolén. Bienvenida, Mónica. Hola, gracias. Gracias por la invitación, Claudio. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Quiero saludar también a Alejandra Ratia, quien es directora ejecutiva de Educación 2020. Bienvenida, Alejandra. Hola, Claudio. También muchas gracias por la invitación. Hola, Mónica. Hola, Manfredo. Y Hola, Levi. Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Saludar también a Manfredo Langer, quien se desempeña como director de educación del municipio de Cerrillos y también tiene experiencia como exdirector de educación provincial, por lo que le aporta una visión desde lo territorial bien rica a esta conversación. Bienvenido, Manfredo. Gusto de tenerte. Muchas gracias, Claudia. Un honor compartir tribuna con Mónica, con Levi, con Alejandra. Perdón, me voy a tomar un minuto. Yo no soy director de educación, soy jefe de educación DAEM. Sí, digamos la estructura que tenemos en los DAN y los DAEM como jefe de educación. Muchas gracias, Manfredo. Y me soplaste el tiro porque justo iba a presentar a Levi, que también es jefe de educación de la comuna de Cabrero, ex jefe de educación también de Los Ángeles, ya casi panelista estable de los diálogos de educación de Fundación por la Democracia. Así que bienvenido, Levi, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bien, gracias, Claudio, por la invitación. Muy contento de compartir este panel con personas expertas en distintos temas que son muy atingentes. Saludo de manera especial a nuestros profesores de Cabrero, que en este momento de seguro están viendo, a toda la comunidad educativa de Cabrero, que seguramente nos van a seguir, así que un saludo especial para todos ellos. Muchas gracias, Levi. Un saludo especial a los profesores y a las comunidades educativas de Cabrero, de Peñalolén, de Cerrillo, bueno, a la gente de Educación 2020. Y vamos a lo nuestro, vamos a conversar sobre el tema que nos convoca. Y quiero partir directamente contigo, Mónica, y después contigo, Manfredo, hablando sobre un tema que a mí me parece súper importante. Yo esta semana estuve mirando un par de estudios que me hicieron bastante ruido, desde lo teórico y también un poco en base a la experiencia que me tocó ver de mi pasada por Mineduc, y que tienen que ver con la subvención escolar preferencial. Hay un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que es un estudio bastante reciente, que es de junio de 2019, entonces la verdad los datos son bastante útiles, no hay mucha temporalidad que nos pueda decir, no, estos datos no nos sirven, y que hablan sobre muchas cosas, la verdad entregan detalles sobre la gestión de los recursos, y pone especial énfasis en algunos nudos críticos de la subvención escolar preferencial, diciendo que una de las grandes problemáticas que tiene esta subvención, que por cierto es una de las fuentes de financiamiento más grandes que existen en educación, yo me atrevería a decir junto con subvención regular y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, siendo estas tres fuentes de financiamiento el grueso de los recursos que financian la educación pública. Y los nuevos críticos eran los siguientes, destacaban que hay varios problemas de gestión interna adentro de los sostenedores, o más bien en los territorios, que imposibilitan de alguna manera el uso de estos recursos, pero también destaca el exceso de burocracia que existe para no solamente gastar estos recursos, sino que también rendirlos. ¿Por qué? Porque básicamente se señala que la llegada de la Superintendencia de Educación, que de alguna u otra manera fiscaliza el uso de estos recursos y que ustedes les tienen que rendir a través de una plataforma, es un exceso de burocracia que está complejizando mucho que los recursos puedan llegar al grupo objetivo que realmente tienen que llegar, que son los estudiantes, y contribuir a sus aprendizajes. Mónica, con este preámbulo quería preguntarte qué les ha pasado a ustedes en su experiencia en Peñalolén. ¿De qué manera tú compartes lo que dice este estudio? ¿Qué nos puedes entregar de tu experiencia territorial en la comuna de Peñalolén, que yo sé que tú llevas bastante tiempo como directora de la corporación? Sí, gracias, Claudio. Yo partí poniendo un primer concepto a propósito de la mirada del financiamiento, ya que nos pones inmediatamente en el tema de la burocracia y dentro de la subvención escolar preferencial. Cuando en los sistemas se produce lo que se llama desplazamiento de fines, es muy difícil que estos sistemas funcionen bien. ¿Y a qué me refiero con el desplazamiento de fines?
El objetivo central de la subvención escolar preferencial es ir en ayuda de estudiantes más pobres, más vulnerables, que por lo tanto la política educativa reconoce que se requieren más recursos para poder apoyarlos en su proceso educativo. Ese es el fin. Pero finalmente, cuando tú tienes una subvención que el carácter que tiene la hace de una complejidad tal en términos de su funcionamiento y en términos de su rendición, te encuentras con dos problemas. Uno, que desplazaste los fines, terminas generando mucho aparato burocrático y lamentablemente muchos municipios hoy día viven eso para poder rendir, para poder seguir los pasos administrativos, para poder cumplir lo que dicen las innumerables normas que frente a esto existen, y se te empieza a desviar el objetivo central. Entonces, a eso me refiero yo con un desplazamiento de fines. Pero al mismo tiempo pongo otro elemento, que es el tema de la rendición. Cuando estamos hablando de financiamiento en educación, estamos hablando de fondos públicos. Y a todos los que estamos aquí, nos gusta que haya transparencia con los fondos públicos. Y la transparencia con los fondos públicos también tiene que ver con cómo se rinde, con que haya sistemas que sean robustos pero simples. Cuando tú le añades complejidad al sistema, agregando normas sobre normas, efectivamente eso también hace que la rendición de cuentas se vuelva más compleja, más difícil, más opaca, desde el punto de vista de la transparencia que se requiere. Así que, como ya que me tiraste al agua de entrada, parto con esos dos temas en términos de financiamiento y de la subvención escolar preferencial en particular. Muchas gracias, Mónica. Manfredo, desde tu experiencia en Cerrillos, cuéntame qué pasa. ¿Te hace sentido lo que señala el estudio de la Universidad Católica? Quizás seguir un poco la línea que mencionaba Mónica, pero te quiero agregar también un estudio que se encargó desde el PNUD y el Ministerio de Educación a varias consultoras sobre los resultados de la implementación del FAEP 2018. Y los nuevos críticos de este programa son exactamente los mismos que tiene la SEP: gestión interna y burocracia ministerial. ¿Qué puedes decir tú respecto a eso? Bueno, Claudio, son varias cosas. Yo también quiero decir que soy novato en este tema de la administración directa de recursos en una comuna. Más bien, mi desempeño siempre ha sido como usuario y probablemente comparto la crítica, cuando era profesor, que es lo que uno decía, veía un incremento en el gasto público de educación, veía un incremento tremendo, pero lo que decían mis colegas siempre, bueno, seguimos con la tiza y el pizarrón, y quizás el gran cambio era que habían pizarras acrílicas y un plumón con tinta. Es decir, esa fue la gran revolución que muchas personas exhibieron en la sala de clases. Luego, ¿cierto?, este tema del gasto por el gasto, donde tecnologizamos las escuelas sin, ¿cierto?, el correlato necesario o suficiente, o con ciertos equipos que pretendían ser una solución mágica a muchas áreas pedagógicas, especialmente hablo de las pizarras interactivas, que terminaron como telón de data, y eso es una situación que uno podría apreciar, y que también, si bien es cierto, a lo mejor no hubo un dolo ni una negligencia, significa un mal gasto de los recursos públicos. Por otra parte, desde este rol que me ha tocado como jefe de educación, que además llegué con un presupuesto que ya estaba previamente definido, yo llegué el 1 de diciembre, el 15 de diciembre uno tiene que presentar PADEN, y por lo tanto a esa altura en realidad no había ninguna incidencia en el presupuesto 2020 prácticamente, y uno se da cuenta que hay varias situaciones presupuestarias que son complejas. Dentro de eso, ¿cierto?, la burocracia que tú señalas, y que además es muy difícil explicar a las comunidades escolares. No sé si uno puede compartir pantalla, audio, y probablemente un poco jocoso, si me das la oportunidad de hacerlo, lo que quiero mostrar. Sí. Si te la posibilidad, Claudio, ¿no? Sí, se puede. Guillermo, si nos ayudas para que Manfredo pueda proyectar. Ya puede proyectar. Está habilitado. ¿Sí? Muchas gracias. Miren, solamente quiero mostrar esa imagen porque salí de la oficina y fui a comprar algo y me encontré con esas 50 unidades, que a mí en ese momento me pareció increíble. Porque cuando uno entra al mercado público, al principio de la pandemia, cuando de alguna manera se empezaron a flexibilizar los recursos con el dictamen 54 de la superintendencia, lo que uno encontraba
eran cajas de mascarillas a 36.000 pesos, a 40.000 pesos, 38.000 pesos, un aumento explosivo, ¿cierto?, del valor de estas mascarillas, cuando, ¿cierto?, de alguna manera se nos solicita o se nos permite una inversión de ciertos recursos en esto. Y esto también es un poco inexplicable, ¿ya? Que si bien es cierto, hay espacios de transparencia a través de lo que significó el mercado público y de que de alguna manera despejó dudas de a lo mejor algunos amarros o algunos negocios por ahí que no correspondían, también genera dudas y también se generan expectativas cuando nosotros hablamos de estos recursos. Y la gente, cuando exige, se da cuenta que una polera que ellos compran de colegio a 6.000 pesos, 7.000 pesos, si uno lo compra por el mercado público, no tiene esos precios. Que si uno compra en ciertos proveedores una pipeta, digamos, de un laboratorio cuesta 300 pesos, 400 pesos, pero si uno la compra a través de una licitación pública, se dispara a 3.000 pesos. Y es un poco inentendible, y por lo tanto uno pareciera ser, y las comunidades entienden así, que no hay un uso eficiente de los recursos. Lo quiero colocar sobre el tapete porque también es cierto lo que tú señalas, Claudio, ¿cierto?, de una inejecución presupuestaria, no solamente en el sector municipal, sino también en el sector particular subvencionado. Lo que mencionaba este estudio es que la mayoría de los establecimientos no iba a ocupar no iba a ejecutar sobre el 70%, que es lo que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades, y efectivamente es así. Nosotros, por ejemplo, hoy día en Cerrillos, tristemente tenemos 4 escuelas castigadas, y son 4 escuelas que han mejorado sus resultados, digamos 4 de las 3 han mejorado notablemente sus resultados, han pasado a ser insuficientes a medio bajo, y una vez el medio bajo pasó a medio, y por lo tanto, pese a eso, esta aplicación del artículo 1 de la 21066 por una subejecución presupuestaria se aplicó. Y lo otro complejo es que, si bien es cierto, la CEP es un ingreso variable, hoy día también, incluso, por ejemplo, con la ley de titularidad, se nos generan costos fijos. Porque profesionales que tenían extensiones CEP, que muchas veces los subtenedores ocuparon para poder, ¿cierto?, de alguna manera suplir, ¿cierto?, la deficiencia que se produce porque es un sistema que no se financia, hoy día pasan a titularía. Lo mismo pasa con la hora de coordinación PIE. Y por lo tanto, y que está bien, porque es un derecho de los trabajadores, pero de que de alguna manera, ¿cierto?, está en contraposición con el objetivo que tenían estos programas, que tenían cierta flexibilidad a estos recursos para poder darle curso justamente tanto al PME de las escuelas como al programa de integración escolar. Y cuando se desarrollan estas leyes no va asociado a un aumento presupuestario. Con esto termino porque yo sé que me he extendido. Yo quisiera mostrar una imagen que yo creo que también es muy gráfica. Denme un minuto. Voy a mostrar primero la liquidación de subvenciones de la comuna de Cerrillos. Bueno, se fue. Van a tener que pensar en que lo que digo es como lo que aparecía en la liquidación de subvenciones, pero si uno sumaba todas las subvenciones, la ACEP, la subvención PIE, la subvención general, incluso las de SNET, que son de 3 establecimientos, el monto eran 411 millones de pesos al mes, lo que da un total de los 12 meses de 4.900 millones aproximadamente. Ahí estaba el cálculo. Pero si yo miro, no sé si se ve en la pantalla, el presupuesto de educación aprobado de Cerrillos, y voy solamente al tema de recursos humanos, nos damos cuenta que en gasto de personal son 6.677 millones. Por lo tanto, yo creo que aquí es un ejemplo gráfico de lo que significa el desfinanciamiento, incluyendo incluso estas subvenciones solamente en costos de personal. Y en definitiva, mucho del gasto de educación no queda, ¿cierto?, para innovación pedagógica, para materiales didácticos, para actividades lúdicas, para salidas pedagógicas, sino que el grueso termina invirtiéndose en recursos humanos, lo que termina limitando entonces las posibilidades de nuestros estudiantes. Y yo creo que eso es un gran problema, además del entramado de lo que significan las subvenciones. Uno ve la liquidación de subvenciones, hay un monto diferente para los niños
de los niveles de transición, hay un monto diferente de primero a sexto básico, hay un fondo diferente para séptimo y octavo, hay diferencias entre la educación técnico-profesional, hay diferencias en científico-humanista, y esto lo hemos ido parchando con subvenciones como el PIE, como subvenciones como la SEP, con la subvención pro retención, que es la subvención de mantenimiento, que llega a ser una burla porque en realidad no alcanza para poder mantener la estructura de los edificios, y vamos sumando, ¿cierto? Una especie, es como una media agua, que siempre estuvo mal hecha y que vamos colocando placas y ventanas sobre ella sin tener un cambio estructural general. Y por lo tanto, incluso desde ese punto de vista, no solamente de los montos, desde el punto de vista de cómo está diseñada la subvención escolar, ya es un desastre y una complejidad administrativa. Buenísimo. Gracias, Manfredo. Justo te había mandado que ya se había acabado el tiempo, así que lo hiciste en 8 minutos exactos. Muchas gracias, Manfredo. Alejandra, quiero pasar contigo a un tema que sigue siendo de la misma línea, pero nos saca un poco de otro contexto. Manfredo y Mónica nos contaban de un montón de problemas que ya existen hoy en día en los territorios de los sostenedores municipales respecto a la falta de recursos. Manfredo usa el concepto de desfinanciamiento. Eso claramente existe y está desde el escenario previo al COVID. Pero hay un escenario posterior al COVID y Educación 2020 lo señalaba después de la cuenta pública del presidente, que faltaron anuncios mucho más sólidos respecto a cómo financiar todos los puntos críticos que está dejando la pandemia en educación. Faltaron anuncios categóricos desde el Ejecutivo, desde la visión de Educación 2020, y que en realidad había que poner recursos sobre todo para, no solamente para financiar lo que ha sido la crisis, sino que también poner énfasis en todos los focos de innovación que vamos a tener que financiar luego de la crisis o la pandemia, como lo quieran llamar. ¿De qué se tratan estos puntos críticos que ustedes mencionaban? Estas opciones de innovación, estas opciones para enfrentar la pandemia. Si podemos desglosar un poco eso, te entrego la palabra. Sí. Gracias, Claudio. Sí, sin duda, lo que nosotros planteamos es, la verdad, con un poco de tristeza, que en el fondo sentíamos que la cuenta pública fue como de alguna manera una oportunidad perdida para la educación, en términos de que nosotros entendemos que el contexto, bueno, el contexto global, el contexto en el mundo y también en Chile, por cierto, es un tremendo desafío para la educación, ¿no? Porque tenemos como quizás esta situación es inédita en términos de la educación moderna, ¿no? Clases presenciales suspendidas, una situación muy compleja y un escenario que todavía es incierto en términos de cómo se va a poder retornar a las clases presenciales y cuándo. Entonces, en ese sentido, nosotros hubiéramos querido ver una acción más decidida del Ejecutivo en términos de una inversión profunda en educación, en cómo apoyar por ejemplo, como para poner más en profundidad, ¿no? Un plan más robusto. Mira, se delineó algo, pero nos pareció que era muy titular en términos de cómo dotar de conectividad a todas las escuelas en el país, por ejemplo, y apoyar fuertemente en que, en el fondo, pueda haber iluminar, dicen algunos, ¿no? En términos de conectividad a todas las escuelas, por ejemplo, rurales, hay ahí un desafío tremendo. Pero por otro lado también en cómo apoyar que en este contexto de clases suspendidas y de... Ya llevamos, imagínense, vamos a cumplir 5 meses con las clases suspendidas, desde marzo estamos en agosto ya, se van a cumplir 5 meses y tampoco es claro cuándo se va a poder retornar, tampoco es claro cuando se retorne, si va a poder ser un retorno que va a perdurar, porque también hay que considerar que probablemente va a ser una situación un poco, van a haber dos variables, por un lado vamos a tener que retornar con algunos estudiantes presencialmente y con otros no, pero por otro lado probablemente vamos a retornar y luego va a haber que suspender por algún tiempo de nuevo, va a tener que tener una situación un poco mixta. Entonces, ¿cómo invertimos en innovación educativa de modo tal que las brechas tremendas que tenemos en la educación en nuestro país no se acrecienten, ¿no? Entonces, nosotros que ahí hay un tema fundamental, hay como abordando, entonces está el tema de la conectividad, el tema de cómo apoyar estrategias de innovación. Nosotros creemos además que hay una situación bien crítica respecto a la subvención. ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos planteado en diversidad de espacios, ¿no? Se nos quedó pegada Alejandra, vamos a esperar unos segundos a ver si vuelve.
subvención, y bueno, aquí Manfredo y Mónica lo saben súper en profundidad, ¿no? En este momento tenemos la subvención se mantiene, pero cuando se retorne a clases, ya sea este año o el próximo, a clases presenciales, digamos, y se retorne al mecanismo de subvención normal, habitual, probablemente vamos a tener una baja en asistencia en las escuelas. Es esperable que haya baja en asistencia por motivos de salud, incluso por motivos en algunos casos como de tener que ayudar en las familias de los jóvenes. En los municipios, los sostenedores van a estar muy tensionados porque el efecto en la asistencia tiene un impacto también en el ingreso de recursos para las escuelas. Nos parece que eso sería muy negativo, porque se va a estar de alguna manera doble castigando, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que, lo hemos planteado de una forma un poco, hemos ocupado un concepto más de la psicología, pero que creemos que calza en este contexto, es que el sistema de subvención que nosotros tenemos actualmente, el sistema de financiamiento de subvención por asistencia, no es resiliente para todo este tipo de situaciones que de alguna manera tensionan al sistema y que son complejas para el sistema. Puedo mostrar solamente una lámina de, ¿sí? ¿Sí? ¿Me dio el sí, Claudio? Voy a poner solo una lámina porque nosotros desde Educación 2020 tenemos una propuesta de desde aquí, voy a compartir desde aquí, de un sistema, de alguna manera, de un sistema de financiamiento que trascienda el sistema actual y que permita adaptarse un poco más a contextos desafiantes como ese. Es un sistema de financiamiento que considera de alguna manera un polinomio, hemos llamado nosotros, que parte considerando que el centro fundamental de costo es la sala de clases, más que un estudiante en sí mismo. Entonces, en las salas de clases uno necesita tener, bueno, docentes, asistentes de la educación, y en función de eso, cómo organizan los gastos. Considerar matrícula y asistencia, pero no como la única fuente. Considerar también la dispersión territorial, en términos de cuáles son los costos que implica esa dispersión territorial. El tamaño de la escuela, considerando que hay algunos costos que tienen que ver, en el fondo, que se mantienen, que son, de alguna manera, dependen de cuál es el tamaño de la escuela, y eso va muy de la mano del punto 1, la sala de clases. El tipo de formación, por ejemplo, la modalidad técnico-profesional requiere una serie de gastos que tienen que ver con implementos, por ejemplo, hay una infraestructura para la formación de los estudiantes que debería verse reflejado, y que la disponibilidad de recursos esté tempranamente en el año. En estos momentos tenemos algunos recursos que llegan muy entrado el año. Nosotros entendemos que eso tiene que ver, por cierto, con los ciclos de presupuestos anuales del Estado, no de gastos públicos, pero por otro lado nos parece que es fundamental que esos recursos puedan estar, por ejemplo, las escuelas de reingreso. Las escuelas de reingreso y las escuelas de segunda oportunidad muchas veces no tienen los recursos hasta muy entrado el año, y eso impacta también negativamente en lo que pueden, en el fondo, en cuán pertinente son las decisiones que ellos pueden tomar para abordar el desafío de la educación en ese contexto. Entonces, desde toda esa perspectiva, nosotros creemos que lo que habríamos querido ver, en el fondo, nosotros entendemos que el país está en una situación súper compleja producto de la pandemia, pero nosotros creemos que es en estos momentos donde uno debería ver una acción más decidida del Ejecutivo, de alguna manera, en términos de inversión de recursos y una inyección fuerte para apoyar la educación, especialmente la educación pública, de modo tal de evitar, por ejemplo, exclusión educativa, que podemos prever que en el fondo, bueno, y sabemos que desde el Ministerio se están haciendo esfuerzos, pero hubiéramos querido que hubiera habido un respaldo, en el fondo, en la cuenta pública, en relevar eso, ¿no? Y eso efectivamente nos preocupa. Voy a dejar de compartir porque quería solo mostrarles esa lámina, no quiero detenerme más, detenerme más en esa lámina, ¿no? Espérenme un poco, que tengo que volver acá para poder volver a... ¿O puedes dejar de compartirme tú, Claudio? Guillermo, ¿podemos dejar de compartir ahora? Justo Guillermo nos está viendo. No, stop share. Aquí ya lo encontré. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? En el fondo, como no ha habido una inversión como decidida. Ahora, nosotros creemos que eso es en el momento actual. Nosotros creemos que además, en el largo plazo, incluso no en el largo plazo, en el mediano plazo, es importante que el país pueda repensar su sistema de financiamiento. Nosotros creemos que el sistema de financiamiento
Nada, y esta pandemia de alguna manera devela o pone más encima de la mesa, digamos, la necesidad de pensar en un modelo de financiamiento que sea distinto. El sistema de financiamiento que nosotros tenemos, que es como basado en un voucher, por decirlo así, o en una subvención por estudiante, se dio en el contexto de una serie de definiciones que avanzaban en una educación que tenía una regulación de alguna manera más vinculada al mercado, ¿no? Y nosotros creemos que es hora de que el país pueda tener esa reflexión para cambiar ese sistema de financiamiento, de todas maneras. Sobre todo, además, en el marco de la instalación de un nuevo sistema de educación pública. En ese contexto cobra más sentido aún repensar el sistema de financiamiento más en global, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Ley, antes de pasar contigo, quería entregarle la palabra ahí a Mónica, que me dice por interno que quiere agregar algo a la discusión y ella no hizo uso de sus 8 minutos, así que Mónica, por favor, lo que estimes conveniente. Sí, muchas gracias, Claudio. Quería, siguiendo la línea de Alejandra, dos cosas que yo creo que son importantes. Tú partiste poniendo el tema de la burocracia en el uso de los recursos, y yo creo que es un gran tema, pero a eso hay dos temas más que me gustaría poner como para la discusión. Uno, que me pone Alejandra también, y que yo creo que es poder decir, creo que es el minuto hoy día, además, para salir de la conversación de un sistema de financiamiento de la educación del sistema escolar en Chile basado como de manera preponderante en el cálculo de la asistencia. Cuando Alejandra nos propone esta idea de un polimonio, lo que está diciendo es, ¿saben qué? La forma como lo hemos estado haciendo hoy día, pensando en que la asistencia es el único indicador articulador para ver cómo los municipios y en general los colegios van a recibir financiamiento, es insuficiente. Pudo a lo mejor hace décadas atrás o años atrás haber tenido un sentido, y yo creo que sí lo tuvo desde el punto de vista de lograr que hubiera asistencia, que los niños estuvieran dentro de la sala. Eso se logró en Chile. Pero hoy día no basta con eso. Hoy día, es más, la asistencia se ha vuelto en un factor de desigualdad. ¿Por qué digo que es un factor de desigualdad? Porque no es lo mismo un colegio de un segmento ABC1, por llamarlo así, que tiene un 92% de asistencia, que un colegio de una comuna con alta población vulnerable que tiene un 89% de asistencia. Te prometo que ese 89% de asistencia que hay ahí detrás habla mucho más que ese 90 y tanto por ciento del otro colegio. Porque de alguna manera también está dando cuenta de la desigualdad que está fuera de la escuela y que la obligación de la escuela es no repetirla. Y hoy día tenemos un sistema, hay una estructura de financiamiento escolar que tiende a repetir la desigualdad estructural social que tenemos en la manera como calculamos el financiamiento para el sistema escolar. Yo creo que ahí tenemos un nudo donde comparto plenamente la propuesta que muchos tienen, entre ellos 2020, de que hay que salir de la conversación del pago por asistencia y entrar en la conversación de un polinomio, que signifique tomar varios factores, donde por cierto la asistencia es uno de ellos, pero hay otros factores tanto o más importantes también, como son el territorio, como son las condiciones de la familia, como es la modalidad, como ya ha sido dicho. Bueno, ahí hay una conversación muy rica que dar. Y un segundo y último aspecto que quería aprovechar de mencionar es que es cierto, se habla de financiamiento, pero mira lo que voy a decir, y créeme que nosotros también en una comuna como Peñalolén lidiamos con la falta de recursos de manera muy potente siempre. Pero este no es solamente un problema de financiamiento. ¿A qué me refiero? Aquí el problema no es solamente que falten más recursos, es cómo organizamos los recursos, cómo nos hacemos cargo de la estructura del financiamiento en el sistema escolar. No es solamente inyectar más recursos, ojo, es cómo organizamos. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes, y Manfredo lo decía muy bien, cuando tú tienes 1, 2, 3, 4, hasta 10 subvenciones distintas que te permiten hacer cosas diferentes, ¿no te parece una paradoja que un sistema que está siendo tensionado porque tiene problemas de financiamiento tenga subvenciones sin ocupar? Eso es solamente una lógica eso solamente responde a una burocracia,
solamente responde a ineficiencia o responde a que hay una estructura de cómo ha sido organizado el sistema que llegó el momento de revisar. Yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, efectivamente hablar de una nueva estructura de financiamiento también nos puede hacer avanzar esta conversación a que efectivamente cuando hablemos del sistema escolar estemos hablando de un sistema mucho más amable, donde podamos reconocer en una forma de cálculo distinto cómo se financian los colegios, pero con una estructura además que sea más sostenible desde el punto de vista de la posibilidad y la autonomía que también pueden tener, con una adecuada rendición de cuentas, por cierto, pero una adecuada autonomía que puedan tener los colegios, los sostenedores, para hacer uso de esos recursos. Y no encontrarte con la paradoja que a final de año tienes subvenciones que se han gastado y tienes otras deficitarias y otras donde no has podido hacer todos los gastos a pesar de que tienes la atención de que hay cosas que no puedes comprar, de que hay conectividad que no puedes acceder, de que hoy día hay computadores que a lo mejor no se puede avanzar. Yo ahí solamente también agrego una cosa, no es casualidad que hoy día, en mitad de esta pandemia, la superintendencia esté buscando, y lo ha hecho, por cierto, tantas fórmulas de ir dando más libertad de uso de los recursos. Y yo creo que eso también tiene que ver con una constatación que el sistema y la estructura de financiamiento que hoy día tenemos dentro del sistema escolar es poco eficiente. Entonces aquí la conversación es más recursos, sí, pero más recursos asociados también a una nueva estructura de financiamiento y muy fuertemente asociado a abramos de una vez la conversación de cambiar la mirada del pago por asistencia solamente a algo que reconozca una mayor complejidad, que es la que tenemos que enfrentar en el sistema escolar cuando nos hacemos cargo de costos que siempre son variables y con ingresos que tienden a ser más fijos. Gracias, Mónica. Tú tocaste un punto que es bien importante, ¿eh? No solamente la génesis de todo esto es poner más recursos, sino que cómo los usamos. Y paso contigo, Levi, te quiero dar un dato. 183.000 millones de pesos son los que se van a entregar este año a todos los sostenedores municipales por FAE. Eso de acuerdo a la última resolución que entrega la Dirección de Educación Pública. 183.000 millones de pesos, no es un monto menor. El diagnóstico yo creo que ya está bastante compartido por todos los que estamos acá. Yo creo que, Levi, te pediría que pudieras abordar qué soluciones puedes advertir tú para esto y te quiero meter de lleno en la otra patita del debate. ¿Qué temas son los que tenemos que priorizar y focalizar respecto a educación y al financiamiento de educación para la nueva constitución o el debate constitucional que se viene en el corto plazo? Bien, bueno, creo que el diagnóstico, como bien tú dices, es bastante claro y hay muchas cosas que se tienen que corregir desde su estructura. Y en relación a la pregunta que tú me planteas o el contexto que pones frente al futuro de lo que viene, primero hay que partir de la base que hoy día tenemos un sistema de educación y un modelo de educación que se construye en dictadura. Y lamentablemente no tuvo participación, ni tuvo análisis, ni tuvo discusión de ninguno de estos aspectos. Entonces, ya tiene un punto negativo desde su creación, porque probablemente estas ideas de subvención, de la forma de cómo subsidiar, organizar la estructura de educación, probablemente pudieron haber tenido mayores actores frente a esta discusión. Por ende, hoy día, y frente a lo que Alejandra y Mónica plantean, que tiene que ver con la posibilidad de rehacer muchas cosas frente a este fenómeno, por ejemplo, como el pago de las subvenciones, la posibilidad de la construcción de educación desde una nueva institucionalidad o de una nueva constitución, naturalmente le da una riqueza infinita a la discusión, ya desde un inicio. Entonces nos permite sacar desde aquellos temas tabú. Y esto tiene que ver con el efecto pandemia. La pandemia hoy día nos ha permitido, independiente de la situación compleja que estamos viviendo, a tener que discutir una serie de cosas que antes eran indiscutibles y que se entendían que estaban instaladas y que no eran parte, estaban ahí como el gran mantra de la educación y eran intocables. Y un ejemplo muy concreto es el tema del CIMSE. Cómo el CIMSE pasó desde
algo que no se podía ni debatir ni sacar, hoy día pasó a tener un rol secundario dentro del año escolar. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un espacio muy importante de lo que significa el proceso de debate y construcción de lo que es el fenómeno de educación. Ahora, particularmente lo que uno puede observar es que, y como para hilar la respuesta y la pregunta que tú planteas, hoy día nuestro sistema de financiamiento no responde a las particularidades de las comunas ni de las escuelas. ¿Ya? Establece unas reglas del juego que son estandarizadas y dicen, bueno, los niños que son PIE tienen este dinero y van a gastar este dinero, pero no permite hacer un análisis distinto y decir, probablemente a lo mejor la situación es mucho más compleja de lo que estamos haciendo. Deja fuera de lado también la posibilidad de que los directores de establecimientos puedan ejecutar sus proyectos educativos institucionales tal cual como los diseñaron y los acordaron con sus comunidades educativas, porque efectivamente la estructura hoy día de financiamiento les obliga probablemente a priorizar ciertos ámbitos que se invisibilizan producto de que tenemos un marco normativo que dice esta es la forma en que se deben gastar las platas, y segundo, esta es la forma en que se deben rendir y se deben acreditar los gastos. Entonces, les quita a lo mejor esta posibilidad de poder seguir avanzando en la implementación de los proyectos educativos institucionales. Lo que uno puede observar hoy día con nuestro sistema de financiamiento es que dice, bueno, el rol de la escuela es enseñar, pero se olvida que para enseñar se necesitan condiciones para enseñar. Y aquí hay un punto importante que me parece que el sistema de financiamiento hoy día no observa esta realidad, no observa las condiciones que se requieren para, y estandariza todo, pero la escuela no es así. La escuela hoy día puede que tenga que funcionar para que tenga efectividad con a lo mejor con 8 niños en la sala de clases, porque requiere una particularidad especial. Hoy día funcionar con 8, 15 niños en la sala de clases, frente a la lógica del financiamiento por asistencia y por matrícula, deja fuera de lado la capacidad operativa de esto. Ahora, en cuanto al tema del proceso constituyente, que tiene que ver con esta discusión en general, de decir, entre todos tenemos que debatir lo que buscamos frente al fenómeno de educación. Primero, claramente hoy día nos tiene que llevar a la posibilidad de que podamos definir educación como un derecho social irrenunciable y que todas las personas hoy día lo entendamos desde esa perspectiva. Partiendo de esa perspectiva, naturalmente, la forma de financiar, administrar la educación va a cambiar inmediatamente. Y te pongo como ejemplo a lo mejor una mirada distinta lo quiero comparar con el fenómeno de la salud. Hoy día enfermarse es rentable, es muy rentable para la salud privada, para los que lucran de la salud, pero probablemente cuando sea ya no rentable estar enfermo, a lo mejor lo más rentable va a ser estar sano. Entonces la forma de llevar la campaña va a ser distinta y nos van a llevar a que nos preocupemos por nuestra situación de salud, a que prevengamos muchas enfermedades porque económicamente no hace rentable el proceso. Y esto lo traspaso al fenómeno de educación en particular. ¿Cómo hacemos que hoy día el concepto de lucrar con el fenómeno de educación podría quedar de lado frente a esta lógica de estructura? ¿Qué es lo que debe exigir el debate? Primero, hoy día nos tiene que llevar a que exista una conexión real con lo que está pasando en nuestras escuelas y establecimientos públicos. Y particularmente me voy a referir a ese punto en general. Hoy día se puede observar que hay una desconexión en cuanto a la realidad de lo que está pasando. Si tú me preguntas a simple vista, yo creo que las escuelas hoy día perfectamente pueden funcionar con el liderazgo de un director y con su equipo y a lo mejor desde ahí construirse. No necesariamente tenemos que estar nosotros como entidades intermedias, porque probablemente las estructuras de los establecimientos pueden llevar a que puedan a lo mejor canalizar una lógica de administración que les permita responder de acuerdo a su lógica de proyecto educativo institucional, a su lógica de contexto de entorno. Y obviamente exige algo que muchas veces queda fuera de todo este debate y que tiene que ver con la capacidad que tenemos de generar confianza y capacidades en nuestras escuelas. Y ahí hay un punto importante, por eso es que los mecanismos de control son tan complejos, porque parte desde la desconfianza, y en ese sentido también hay que hacernos cargo que lamentablemente hemos tenido experiencias negativas, hemos tenido experiencias donde los caudales públicos que están destinados a nuestros menores no han terminado en ese rol y en ese fondo. Entonces se entiende que tiene que haber una fiscalización, pero yo apuraría también en ese sentido que la fiscalización debe ser mucho más oportuna que hoy en día, por una realidad muy simple. Hoy día los fondos CEP son fiscalizados a los 2 años después.
cuando ya ejecutaste la plata, cuando ya rendiste, porque la forma de comprar públicamente se sustenta en la Ley General de Educación, por ende, nunca las compras son ilegales. El punto es que dicen, por CEP no, debió haberse comprado por la subvención regular, pero tú ya ejecutaste tu presupuesto, lo cerraste hace 2 años atrás, y tienes que reabrir un expediente completo para hacer que esto calce. Entonces, eso es una realidad muy, muy compleja para poder llevar adelante la rendición de gastos públicos. Entonces, hoy día el debate constitucional primero abre una posibilidad muy importante para poder construir un modelo de educación probablemente distinto, y esto tiene que ver desde su concepción, de decir, ¿qué entendemos por educación? Bueno, nos tendremos que poner de acuerdo, tendremos que dialogar y tendremos que llegar a un consenso. Yo particularmente desde la mirada un poco de la concepción que tengo, es que la educación sea un fenómeno como un derecho social que esté instalado como algo prioritario de parte del Estado. Y eso significa desde aumentar el gasto público en educación, evitar a lo mejor una serie de a lo mejor entidades que subadministren esto para que el recurso vaya directamente a las escuelas. Y yo ahí no tengo ningún inconveniente, porque confío mucho en los proyectos educativos de las escuelas, porque se democratizan, se dialogan en ese sentido. Y obviamente con eso creo que le podemos dar una base muy importante para que nuestro sistema de educación vaya avanzando desde las realidades, un poco menos de estándar y más particularidades, porque eso va a hacer que nuestras escuelas respondan también a los entornos a los cuales están. Y entender que una escuela con 5 niños es tan importante como una escuela con 1000 niños, porque están cumpliendo un rol muy puntual. Y eso se nos olvida muchas veces en el tema del financiamiento en adelante y la forma de co-construir nuestro modelo de educación. Bueno, buena reflexión, Levi. La verdad son muchos los factores que también juegan aquí en contra y que dificultan de alguna manera la cancha y el rol que tienen que jugar los sostenedores y las comunidades educativas. Por ahí hay varios comentarios de que se necesita, por ejemplo, más autonomía presupuestaria sobre el uso de los recursos de los mismos directores. Hay bastante control interno dentro de los municipios y la verdad hay poco poder de decisión por parte de los directores. Eso particularmente con la SEP, que es una de las cosas que se están comentando al menos en el chat de Zoom. Pero la verdad son muchos casos los que ocurren, o sea, no solamente con CEP, sino que también con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Por ahí hablan también del PIE y subvención regular, lo que decía la Ale hace un rato. Ya creo que no tiene mucho sentido pensar que la subvención regular tiene que seguir financiándose producto de la asistencia. Entonces, la verdad, la misma pandemia nos invita a reflexionar y a repensar de qué manera podemos ir entregando estos recursos de una manera mucho más estable y sin tanta volatilidad ante situaciones extremas como las que estamos viviendo. Así, yo les agradezco esta primera parte de la discusión y quiero ahora, si Guillermo nos ayuda, dar el pase en vivo a Andrea Ochoa, que nos quiere hacer una pregunta aquí al panel y vamos a tratar de responderla entre todos. Guillermo, si nos ayudas. Ya la pasé a panelista. Ya debe estar por entrar. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola Andrea, buenas noches. Hola, ¿qué tal Claudio? Gracias. Cuéntanos. Bienvenida. Bueno, gracias, un gusto escucharles. Comparto mucho de lo que han manifestado. Tuve la oportunidad de trabajar por 3 años en la Municipalidad de Providencia, en la Dirección de Educación, justamente gestionando uno de los fondos, el FAE. Yo soy Andrea Ochoa y como se habrán dado cuenta, no soy chilena, pero soy chilena de corazón. Vivo hace 8 años en Chile y he estado muy de cerca gestionando los proyectos y programas educativos y de otra índole. Actualmente soy consultora del Laboratorio de Innovación del Grupo BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en esta área igual estoy ligada de una u otra manera a proyectos de educación. Y lo que más me motiva, obviamente, por un tema de formación profesional, es el tema financiero, económico, de la gestión de los proyectos y programas. Porque cuando gestionamos programas, lo que buscamos es resultados, impactos. Nos dirigimos a un público, a una población objetivo a la que buscamos beneficiar, mejorar. Y en educación no es lo menos. Buscamos darle
conocimientos y apoyar a jóvenes, a niños que necesitan tener los conocimientos y habilidades para poder tener un mejor pasar. Entendiendo en ese sentido a la educación como un derecho social, es importante que el proceso educativo sea integral y para ello requiere de recursos, como todos sabemos. Y estos recursos son ilimitados y las necesidades son, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y en este sentido, cobra mayor relevancia la gestión eficiente de estos recursos. Y en el ámbito educativo, son recursos educativos, financieros y humanos. Y lo que vemos que en Chile esta gestión recae principalmente en los sostenedores. Desde mi experiencia, cuando estuve en la Municipalidad de Providencia, me pude dar cuenta de que es muy importante las capacidades técnicas, humanas y de conocimientos que tienen los sostenedores para poder gestionar estos recursos. Si el sostenedor no gestiona bien estos recursos, los pierde, simplemente los pierde, y no logra cumplir los objetivos. Y en este sentido, mi pregunta para el panel es, en términos financieros, ¿qué mecanismos ustedes, a nivel de gobernanza, de distribución y gestión de los recursos, considera que deberían implementarse desde el gobierno para promover y apoyar el fortalecimiento de la gestión financiera de los sostenedores? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno para que los sostenedores no pierdan los recursos que son tan valiosos y puedan contribuir a los resultados que se buscan? Gracias. Buenísimo, Andrea. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que tocaste un tema que es bastante importante, que tiene que ver con el rol del Ejecutivo, no solamente como un ente fiscalizador o controlador del uso de los recursos, sino que también avanzar un poco más en un rol de acompañamiento para el gasto fiscal en materia educativa. Así yo creo que tocas un tema bastante interesante. Vamos ahora a responderlo, pero te agradecemos mucho tu pregunta y gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Alejandra, quiero partir contigo esta pregunta porque la verdad creo que de alguna u otra manera se conecta con las propuestas que se hacen desde Educación 2020 y un poco con tu intervención. Andrea nos comentaba de que se necesita un rol de alguna u otra manera mucho más activo por parte del Estado, y en este caso el Estado representado por el Ministerio de Educación. ¿Qué ventanas de oportunidad podemos advertir en esto? ¿De qué manera el Estado debe posicionarse para mejorar la eficiencia del gasto de los recursos en educación, considerando que el gasto de recursos en educación quiere contribuir con la mejora de los aprendizajes y, por cierto, ayudar y llegar de alguna u otra manera a poblaciones que son en sí muy vulnerables? Mira, creo que hay distintos niveles para abordar la pregunta. Gracias por la pregunta, Andrea. Sin lugar a dudas, yo creo que hay un mecanismo que sería súper importante, que es repensar el mecanismo, por decirlo así, ¿no? O sea, hay una decisión que es más como una meta decisión, que es repensar un poco lo que planteaba Mónica, lo que planteó Levi también, en el fondo como repensar cuál es la forma que queremos como país tener para poder asignar los recursos, ¿no?, en las escuelas. Y yo, o sea, nada, ya lo planteé, lo puse o sea, puse la imagen, no la voy a traer de nuevo, pero nosotros creemos que efectivamente es fundamental avanzar en un sistema que recoja de mejor manera la complejidad del fenómeno y que por lo tanto sea un polinomio, ¿no?, que recoja distintas variables, que considere como distintos ámbitos. Ahora, nosotros creemos que en esto es fundamental un elemento que quizás se puede pensar que no está tan relacionado, pero nosotros sí creemos que está relacionado, que es el tema de cómo como país avanzamos en tener un sistema de desarrollo directivo. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer el rol de los equipos directivos, donde parte de las funciones también es de los equipos directivos y de los sostenedores, en el fondo esos liderazgos intermedios.
donde parte de las funciones es las definiciones que se toman respecto al uso de los recursos, ¿no? Respecto a la inversión de los recursos, respecto a cómo tomo decisiones más autónomas también. Y en Chile tenemos no hace tanto tiempo, desde el 2015, una ley que de alguna manera ordenó y reguló el desarrollo profesional docente. Nosotros creemos que es urgente avanzar en una estructura que le dé cierta que aborde con una perspectiva sistémica el desarrollo profesional de los directivos, de modo tal que podamos resguardar, que tengamos los mejores, nosotros incluso tenemos un policy brief que se llama mejores directivos para mejores escuelas en nuestro país. Está claro que el rol de los equipos directivos es fundamental. Y la verdad, yo en esto voy a adelantarme, yo creo que es el rol del liderazgo en todas las instituciones, no solo en las escuelas, pero también en las escuelas es fundamental contar con equipos directivos robustos que tengan las competencias para poder tomar definiciones respecto al uso de los recursos, que puedan en el fondo ir avanzando en cómo invertirlos de modo más adecuado para hacer esto que planteaba Andrea, que me pareció súper pertinente. En el fondo, entendiendo que la educación es un derecho social, ¿cuál es la mejor manera de invertir los recursos para resguardar ese derecho social? Y para eso nosotros creemos que un mecanismo fundamental es avanzar en el fondo en el fortalecimiento de los equipos directivos para poder reforzar esas definiciones. Sin duda es fundamental también que haya transparencia pública con cómo se gastan esos recursos. Son recursos públicos. En Chile, ojo, en Chile el 25% del presupuesto de la nación es para educación. 25%, es muy alto. Y es fundamental que como ciudadanos, digamos, tengamos en el fondo la mayor confianza posible que esos recursos se están invirtiendo en aquello para lo cual como país lo queremos, ¿no? Pero eso requiere también que podamos reforzar el desarrollo de competencias de los agentes que van tomando decisiones ahí. Entonces, eso es un nivel. Y yo creo que hay otro nivel que igual inevitablemente vamos a tener que abordar en algún momento, que tiene que ver con la estructura de incentivos del sistema educacional en Chile. La estructura de incentivos está muy asociada al CIMSE, a los resultados. Y nos estamos planteando, nosotros desde Educación 2020 no planteamos que el CIMSE tenga que acabarse, que tenga que eliminarse, pero sí creemos que hay que pensar muy bien cuál es el propósito que tiene una prueba estandarizada como el CIMSE y cuáles son los incentivos que entonces se le asocian a esa prueba. Porque si una serie de incentivos que trascienden al propósito de la prueba se le comienzan a asociar a la prueba, se terminan generando incentivos perversos en el sistema educacional. Entonces, el incentivo incluso para la inversión de los recursos se empieza a producir lo que se llama técnicamente estrechamiento curricular, que todo en la escuela va haciendo incentivos para lenguaje y matemática porque son lo que tiene las pruebas estandarizadas y lo que tiene, por lo tanto, los efectos, las consecuencias para las escuelas. Entonces creo que hay que combinar estos dos niveles, ¿me entiendes, no? Por un lado, el cómo pensamos un sistema de financiamiento y el cómo reforzamos un sistema de desarrollo directivo para el país, pero por otro lado también hay que mirar como la estructura de los incentivos más en global, porque si no, están muy mal puestos, no sé si es muy coloquial, pero están mal puestas las fichas, por decirlo así. Y todo el peso está muy fuerte solamente en esas mediciones. Y si bien las mediciones son importantes y tienen un rol, nosotros no creemos que tengan que eliminarse completamente, pero hay que pedirle a la prueba aquello que puede dar nomás, no una serie de otros incentivos que van asociados que más bien tergiversan su rol, nosotros creemos. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Mónica, para seguir un poco en esta línea, Andrea planteaba el caso, bueno, ella trabajaba en la Corporación de Educación de Providencia. Levi y Manfredo trabajan en DAEM. ¿De qué manera la experiencia de administrar recursos en las corporaciones se diferencia un poco a los DAEM? Hay mucha gente preguntando, al menos en el chat de Zoom, sobre esto y creo que sería bueno que nos puedas ayudar a entender un poco estas diferencias. Sí, la verdad es que, a ver, decir un poco sobre la estructura, cuando nos presentamos aquí tenemos DAEM, tenemos corporaciones, tenemos jefes de DEM también, pero hoy día básicamente cuando hablamos del sistema escolar desde el mundo público hay tres grandes distinciones: la educación municipal, que está a cargo de departamentos municipales, que son los DAEM, o DEM, los voy a asimilar para estos efectos, donde está Levi, donde está Manfredo, y
por otro lado, las corporaciones municipales, que las corporaciones municipales en el caso de educación solamente son 53 en todo el país, es una figura rara a propósito de que en un minuto de la historia de nuestro país se pudieron formar, ya no, después de eso nunca más pudo haber corporaciones, entonces quedamos estas 53, y hoy día se agrega una tercera figura, que todavía no ha sido mencionada acá, que son los servicios locales de educación. Claro. Entonces aquí, cuando hoy día hablamos de educación pública, sistema escolar, estamos hablando de estas tres miradas. Ahora, la ley, ya lo sabemos, tiende a que vaya todo hacia los servicios locales en, por lo menos, evaluación mediante en un par de años más, pero que va hacia esa lógica. Desde el punto de vista de la estructura de las atribuciones y del uso de los recursos, la verdad es que si bien las corporaciones, y lo voy a decir así, teóricamente tendrían más libertad de uso de recursos, hoy día, y esto era fundamentalmente porque al ser corporaciones privadas, en un minuto se pensaba que la Contraloría, por ejemplo, General de la República, no tenía tantas atribuciones de fiscalización. Hoy día eso, la verdad, es que tratándose de recursos públicos, nosotros somos auditados tanto por la Contraloría como por la Superintendencia de Educación, de manera permanente. Y cosa que yo no veo mala, porque insisto, nosotros gestionamos recursos públicos y tenemos que dar cuenta del buen uso de esos recursos públicos. Pero efectivamente en esta conversación hay algo que me permite tu pregunta, Claudio, también señalar como conversación y mirada de futuro. Hoy día tenemos una ley en el país respecto a un nuevo sistema de educación pública que tiende a la formación de los servicios locales de educación. Ya hay, corrígeme Alejandra, yo ya perdí la cuenta, pero son más de 10 los que están 11. ya. 11, llevamos 11 en todo el país, servicios locales, que son estos nuevos organismos intermedios, se llaman organismos intermedios, que tienen la responsabilidad de gestionar la educación. Y ahí yo creo que hay una mirada que hay que poner también de manera importante desde el punto de vista de lo que viene. Lo que viene en esto también es una evaluación que debería acompañarnos ya entre el 2021 y 2022 respecto a la instalación de este nuevo sistema para la educación pública, y que finalmente debería terminar en la conversación de si todo el resto de los municipios de Chile, ya sea que tengamos DAEM, DEN o corporación, pasamos de aquí al año 2025 a formar parte de estos servicios locales, o, como la ley lo dice hasta este minuto, esto pudiera extenderse eventualmente, evaluación mediante, hasta el año 2030. ¿Por qué agrego este nuevo elemento también? Porque cuando estamos hablando de abrir la conversación de futuro, que es la pregunta tan desafiante que tú nos pusiste al inicio, Claudio, esta conversación también hay que pensarla en educación pública desde lo que van a ser las estructuras intermedias. Y en ese sentido, los servicios locales de educación son una definición que ha tomado el país, sobre la cual se está avanzando, y que no deja de ser importante que la consideración de cómo se van a ir estructurando tome la experiencia que tenemos. Y la experiencia que tenemos hoy día, y de alguna manera todos lo hemos dicho, es que los recursos no pueden estar disociados del sentido de los aprendizajes. Ahí yo he estado mirando en el chat y en las preguntas cómo a veces se pierde la idea de la mejora del aprendizaje por la repetición o por el gasto. Y eso es algo que tenemos que volver a reposicionar en la conversación del financiamiento. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Guillermo, tenemos a Cecilia que quiere hacer una pregunta en vivo. Si nos ayudas, por favor, ahí para que se pueda conectar. Ya está entrando. Gracias. Cecilia debe habilitar su micrófono y su cámara para poder verse. Perfecto. Hola, yo soy Cecilia Salinas, asesora técnico-pedagógica del Departamento Provincial de Educación, Santiago Oriente.
Así que conozco acá a Manfredo, a Mónica Luna también y a Claudio también. Y bueno, yo quería hacer una pregunta. La verdad es que me surgieron muchas preguntas porque está interesantísima la conversación, pero más interesante aún pensando en lo que se viene, que es como el proceso constituyente, ¿cierto? Y en la recuperación de la educación pública, que es uno de los lemas, cómo recuperamos la educación pública. Ya hemos tomado unos pasos importantes con los servicios locales. Sin embargo, esto tiene que seguir avanzando y este fue un tema, entiendo yo, en la discusión parlamentaria que no quedó totalmente resuelta, porque se quiso ver la posibilidad de tener una estructura de financiamiento distinta a la que existía actualmente, digamos, poder hacer esa diferenciación. Sin embargo, la oposición en ese momento, la derecha, lo declaró inconstitucional. Por lo tanto, creo que es bien pertinente esa pregunta, en el fondo, ¿qué tendría que hacer, cómo tendría que quedar la Constitución para que no tuviéramos estos problemas y para, digamos, realmente poder apostar por una educación pública donde todos los niños y niñas se encuentren en un solo lugar y no como lo que está pasando ahora, que tenemos educación para distintos estratos sociales, como, bueno, ustedes ya lo dijeron. Entonces, eso me gustaría saber, ¿cómo tendría que quedar esto en la nueva Constitución? Perfecto, muchas gracias, Mónica. Y creo que una de las principales invitaciones que tenía este panel, porque la verdad se viene un proceso constituyente que se va a tomar de alguna u otra manera en la agenda pública, y son muchas las demandas ciudadanas, no solamente es educación, es salud, son derechos civiles y políticos, minorías sexuales, feminismo, por cierto, y la verdad hay que buscar de alguna u otra manera que los grupos de interés que quieren posicionar la educación como un tema relevante y que quede plasmado en la nueva Carta Fundamental, lo logren hacer. Y lo logren hacer para dejar una Carta Fundamental que de alguna u otra manera garantice derechos en educación que hoy en día no tenemos. Yo creo que de alguna manera, Levi, tú comenzaste a abordar eso en tu intervención al final. Creo que esta pregunta podría ser perfectamente para ti. Sí, bueno, es muy complejo tener que posicionarse en una propuesta sin que se haga el debate correspondiente, porque la aspiración de tener un sistema de educación unificado en su estructura y en sus fines tiene muchos grupos de interés de por medio que sin duda van a llevar siempre la complejidad de este debate. Segundo, también es necesario también reconocer que hay muy buenas propuestas educativas en todos estos ámbitos y que también hay que rescatar muy buenas prácticas y proyectos educativos que se han desarrollado y de los cuales también hay que aprender muchísimo para que se pueda concretar una idea de educación que nos lleve finalmente a ir resolviendo, esta gran pregunta que es cuál es lo que esperamos frente a este proceso constituyente. Lo que sí está claro es que de partida la declaración y el ubicar a la educación como un fenómeno y como un derecho social dentro de la Constitución ya otorga una garantía y una observación distinta de la realidad educativa actual. Eso por sí mismo nos lleva a ubicar a todos los establecimientos educacionales bajo un mismo rol y con la misma forma. Eso implica que automáticamente entenderíamos que el tener un sistema de educación cuya construcción base es permitir que todos los ciudadanos puedan formarse y tener acceso a esta, nos lleva a tener que sacar algunos presionantes del sistema y que hoy día lo han llevado a la situación en la que está. Y hablo como los presionantes que estamos discutiendo, como es el financiamiento por asistencia, por matrícula, que sin duda van llevando a la competición de los establecimientos y van perdiéndose distintos proyectos educativos que son muy, muy interesantes y que responden también a las distintas realidades de las personas. Hoy día nos lleva a tener una unificación del proyecto, pero no en el sentido más mercantil, es decir, ¿cómo hago que el proyecto sea mercantilmente atractivo para las personas y se puedan incorporar? Y ahí tienen que ver con otras reglas del juego que distorsionan también la realidad del fenómeno de educación. Y
desde esa perspectiva vamos eliminando los presionantes, como por ejemplo el que mencionamos, el tema de la forma de financiamiento como es hoy día actualmente, la complejidad que tienen las subvenciones, tener 10, 12 subvenciones distintas, con formas de acreditación distintas, reglamentos distintos, eso desdibuja esa realidad porque vamos entendiendo ya la educación desde otro paradigma, desde otra mirada. Y en tercer punto, me parece muy importante que se contemple también como presionante estas pruebas estandarizadas que también han desdibujado el rol de la escuela. Y es evidente que el SIMS hoy día, tal como lo decía Alejandra, conecta a la escuela con la zanahoria y el garrote, las tenemos ahí muy bien ubicaditas y las tenemos a la escuela actuando permanentemente para eso, y las sacamos finalmente de las aspiraciones que probablemente muchas escuelas siempre han tenido. Yo ni siquiera pongo en duda que nuestros directores de establecimientos educacionales hoy día han soñado y llegan a una escuela para construir un proyecto educativo que responde a la comunidad, que responde a la integralidad, al contexto, que se debate, que tiene mucha participación, pero finalmente todo se reduce en indicadores tan limitados como los que estamos discutiendo, como en el caso del SIMSE y otros que van visibilizando no cuánto están avanzando nuestros estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva, y también como lo señaló Mónica en dos oportunidades, vamos desdibujando la discusión de cuál es el rol de la escuela, que los niños aprendan efectivamente y discutamos lo que está pasando dentro de la sala de clases, pero lamentablemente hoy día estos presionantes nos llevan a otra realidad. Y efectivamente hoy día el modelo actual que tenemos y que es parte de la concepción también de nuestro sistema de educación nos lleva a levantar establecimientos que han segmentado la población desde el momento en que esto se ha construido. Claramente, los más pobres están en la educación municipal y los ingresos después siguen a los subvencionados y después llega el sistema privado. Entonces, eso también tiene que ver con la concepción ideológica del para qué está la educación en nuestro país. Creo que hoy, puntualmente, tenemos la oportunidad única en nuestro país, porque vamos a debatir primero la posibilidad de tener o no la constitución actual que nos rige, y en segundo punto, cuando este fenómeno a lo mejor, que yo no tengo dudas que se va a discutir una nueva constitución, nos lleva al segundo punto, decir, bueno, vamos a debatir ahora de educación. ¿Y quiénes tienen que debatir, a mi juicio, de educación? Las personas que efectivamente saben de educación. Y creo que también se ha dibujado esta mirada porque se han desacoplado estas miradas. Tú mostraste en un comienzo, Claudio, estudios sobre oye, lo que está pasando con Certify. Estudios sobre fenómenos educacionales, hay miles, hay muchos descubrimientos que se han hecho, pero ahí están guardados. No se transforman en política pública, no se transforman en conclusiones, en armas para que los directores puedan desarrollar sus proyectos educativos, quedan ahí en la academia y no se transforman finalmente en lo que debería ocurrir. Y esta discusión, Claudio, va más atrás inclusive, nos lleva también a concebir la formación docente, la formación inicial docente con una lógica distinta, nos lleva a concebir también qué es lo que deben saber nuestros profesores para poder enfrentar la sala de clases y cómo podríamos construir una carrera docente muy sólida, muy práctica también dentro de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro sistema de educación. Entonces, en conclusión, Claudio, para esta pregunta, tenemos la posibilidad importante de debatir, de construir un sistema de educación en el marco del diálogo, de la democracia y de todos los actores que puedan involucrarse en esto y que tengan una expertise, pueden aportar desde las distintas ciencias. Yo soy profesor y muchas veces nosotros como profesores no tendemos a escuchar a expertos de otros ámbitos de la investigación o del quehacer, sociólogos, psicólogos. Tenemos que escucharnos todos porque entre todos podemos construir un sistema que sea muy rico en esto y que nos lleve finalmente a darle a nuestros estudiantes la posibilidad de conformar y de ser parte de un sistema de educación pública fuerte y que vaya dando las reales oportunidades bajo un modelo de educación integral y que de forma muy práctica vaya dejando de lado estos presionantes que sin duda van desdibujando el rol de la escuela con el tiempo. Buen punto el que tú tocas, Ley. Yo quiero agregar un par de cosas. Alejandra decía que educación tiene el 25% del presupuesto de la nación. De eso no cabe ninguna duda. Es más, agregaría que desde hace 5 años educación es la firma, es como la partida del Estado que más recursos recibe, desde hace 5 años atrás. Sin embargo, eso es totalmente volátil y depende hoy en día, por ejemplo,
de la voluntad del presidente de la República o de quien se encuentre en la posición del Ejecutivo. Creo que una de las cosas que debemos posicionar es salvaguardar o resguardar la cantidad de recursos que requiere la educación pública en una carta fundamental. Eso puede ser perfectamente un tema que se pueda abordar. Se hablaba también, y te doy la palabra, Ale, se hablaba también de las escuelas de segunda opción. Yo les quiero contar que hoy en día hay escuelas en contexto de encierro que se les pide ejecutar un PME. Ustedes conocen muy bien lo que es un PME. Sin embargo, estas escuelas en contexto de encierro, que pertenecen a recintos penales, no reciben recursos CEP para ejecutar un PME. Son cosas que también tenemos que empezar a discutir, porque claro, es una necesidad social educar para reinsertar, de todas maneras, ¿qué duda cabe de eso? Pero tenemos que facilitar los recursos para que eso llegue. Yo quería agregar esas dos cosas, te doy un minuto, Dale, para que puedas agregar lo tuyo, y Mónica también un minuto, y pasamos a la tercera y última pregunta. No, una cosa muy chica. Sí, estoy en mute, digo. Sí. Una cosa muy, muy chica que son de segunda oportunidad, no de segunda opción. Sí. Es un pequeño detalle. No, un comentario respecto a lo que tú estabas diciendo, Claudio, quizás porque a propósito de la pregunta de la Constitución, nosotros hemos estado mirando desde Educación 2020 cómo sale la Constitución en las cartas de otros países, ¿no? En las cartas magnas. Y hay países, fíjate, que tienen la definición en la Constitución que una vez que sube el presupuesto público de educación, no puede bajar. Exacto. España, Solo lo puedes hacer subir. Sí, España, Costa Rica y un tercero que no recuerdo, para ser honesta, pero en el fondo esas son definiciones que uno podría tomar en estos espacios. Tiene sus riesgos también, porque quizás también lo que podría pasar ahí es que va a haber más resistencia a subirlo, sabiendo que después no va a poder bajar, pero creo que también es importante que ese tipo de definiciones queden ancladas a nivel de la Constitución. Entonces, ciertamente tenemos una oportunidad país para pensar ese tipo de opciones, de alguna manera, que muestran la prioridad que tiene la educación para los países. Solamente ese totalmente, comentario a son propósito de lo que tú garantías y decías. pisos mínimos. Son garantías y pisos mínimos que necesitamos para movernos. Mónica, tú también quieres Exactamente. agregar algo. Sí, también era muy, muy breve, pero nombraste las escuelas de segunda oportunidad. En Peñalolén tenemos una, estamos orgullosos de nuestra escuela Alicura de segunda oportunidad, y lo quiero decir porque a propósito del financiamiento, hay una conversación también que se tiene que dar, no solo respecto a los estudiantes que están dentro del sistema y hacernos cargo de esas trayectorias educativas, sino también como país hacernos cargo de las trayectorias educativas interrumpidas. Y las escuelas de segunda oportunidad lo que hacen precisamente es generar oportunidades para estudiantes que por diversas razones, jóvenes y niños que por diversas razones que no son atribuibles a su responsabilidad, tuvieron que ser desescolarizados, tuvieron que abandonar el colegio. Y allí hay también una tarea que no podemos olvidar, que es cómo nos hacemos cargo de las trayectorias educativas que se han visto interrumpidas. Eso es algo que tiene que estar en nuestra conversación. Si bien es cierto, hoy día en Chile, y a pesar de que las cifras no nos hemos puesto bien de acuerdo todavía, estamos hablando de un grupo más bien pequeño, pero es un grupo que hoy día, sobre todo en esta situación de pandemia, puede crecer drástica y dramáticamente. Entonces quería poner eso también sobre la mesa como una conversación a futuro a propósito de lo que pregunta Cecilia ahí, qué cosas no podemos olvidar. Una de ellas es generar trayectorias educativas para todos, incluso para los que salieron ya del sistema por razones sin poder terminar completamente su escolaridad. Totalmente. Muchas gracias, Mónica. Guillermo, le damos paso a Rodrigo, que va a hacer la última pregunta. Ya entró, también debe habilitar su audio. Perfecto, te esperamos, Rodrigo. Ya está. Hola, buenas noches. Felicito a los exponentes, un muy buen tema y importante tema. A ver, algunas reflexiones yo quería hacer. Yo comparto lo que plantea Educación 2020, de que hasta cierto punto es necesario financiar la educación con un cierto polinomio. El caso más paradigmático es la educación rural, que tiene muy pocos niños y por lo tanto nunca le va a alcanzar para financiar todas las necesidades que tiene un colegio con esa cantidad de niños.
Entonces yo creo que hay que avanzar para allá. Pero me preocupa que también no se vaya a prestar eso para abuso, porque algún colegio podría premeditadamente decir, saco alumnos, me quedo con menos alumnos y me van a dar la misma plata, y eso sería un daño porque cada alumno en definitiva se estaría perjudicando a muchos otros alumnos con menores recursos. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que para aplicar el polinomio, irremediablemente hay que aumentar el presupuesto en educación, porque hoy día el presupuesto está totalmente distribuido. Hoy día para distribuirlo con el actual presupuesto tendrías que restarle presupuestos a uno para darle más presupuesto a los que tienen menos alumnos por aula. Por lo tanto, irremediablemente hay que aumentar el presupuesto. Hoy día el presupuesto, dependiendo de a qué valor de dólar lo transforme, está entre los 9.000 o 10.000 millones de dólares. Para que tengamos una referencia de la magnitud, recién se acaba de aprobar en el Congreso para 2 años, para todo el tema del COVID, 12.000 millones de dólares. El presupuesto de educación son alrededor de 10.000. La reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet pretendía recaudar 8.300 millones de dólares. Entonces, si pretendemos cambiar el modelo de financiamiento, tenemos que aumentar sustantivamente el monto destinado a educación en el presupuesto nacional. Y eso irremediablemente lleva a otra discusión que yo veo que está ausente. Para lograr aumentar en esta cuantía que necesitamos la subvención, es indispensable una reforma tributaria que recaude tanto como recaudó la reforma tributaria del 2014. Y ustedes acordarán todo lo que costó hacer esa reforma tributaria. Entonces, pues también va a tener magnitudes. En los países europeos, la educación tiene 3 veces el presupuesto de Chile. Cada colegio, cada niño recibe 3 veces lo que recibe en Chile. Entonces, si estamos hablando solamente de doblar el presupuesto, estamos hablando de 9.000 millones de dólares, que es más de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, cuando hablemos de estos temas, tenemos que hablar irremediablemente de aumentar la carga tributaria en Chile. No hay otra forma. Después, sobre el tema del CIMSE, ustedes mismos han reconocido que los colegios andan detrás de los que les mide el CIMSE. Por lo tanto, el CIMSE ha sido una herramienta eficiente para conducir los colegios en determinadas direcciones. Entonces, esta es una discusión que he tenido muchas veces. ¿Qué es mejor? ¿Que eliminemos el CIMSE o que bien pongamos otras pruebas CIMSE en aquellas dimensiones de la educación que queremos incentivar? Por ejemplo, que midamos cuánto cada colegio enseña de formación ciudadana. Cuánta importancia le da un colegio al arte, al deporte. Entonces, yo creo que no hay que eliminar ni disminuir los CIMSE, sino que hay que aumentar otros CIMSE que evalúen otras dimensiones de la educación, porque es un buen instrumento a lo menos para 2 cosas. 1, para lograr objetivos sociales en educación, y 2, para no tomar decisiones a ciegas, para saber lo que está pasando. Porque si no tenemos mediciones buenas, vamos a tomar malas decisiones. Después, otro tema, para no alargarlo mucho más. Si yo partiera de un papel en blanco, me gustaría para Chile la educación que hay en los países europeos, en donde toda la educación es pública y de calidad. Pero estamos partiendo en Chile de un escenario en donde tenemos el 55% de los padres que han elegido la educación particular subvencionada, un 7% que ha elegido la particular pagada. Los tomadores de decisión de este país tienen a todos sus hijos en colegios particulares pagados o en colegios particulares subvencionados.
Lo que quiero decir es que lamentablemente tenemos que hacer reformas pensando en la realidad que tenemos, en donde los padres, por buenas o malas razones, las familias tienen una alta valoración de la educación privada. Entonces, a mi entender, en vez de estarnos cabeceando cómo achicamos la educación particular subvencionada, la educación particular, yo creo que deberíamos cabecearnos en cómo hacemos que los intereses sociales se alineen, que la educación particular se alinee con los intereses sociales. Y eso se puede lograr. De hecho, con la reforma del gobierno Bachelet se ha avanzado mucho, con la eliminación del lucro, con la eliminación del financiamiento compartido. Se avanzó mucho en la línea de hacer que la educación particular esté más alineada con el interés social. Pero yo creo que se puede avanzar mucho en eso. Y para terminar, yo creo que yo soy de los que piensa que hay que hacer todos los esfuerzos porque la educación pública mejore. Pero yo estoy preocupado por dos razones. Uno, porque la subvención es insuficiente para que la educación pública y la educación particular subvencionada mejoren. Y parece que la sociedad se quedó como contenta con el 20% de aumento del presupuesto en educación, con la reforma tributaria del gobierno Bachelet, que sirvió solamente para financiar una mejor carrera docente. Pero todos ustedes saben mejor que nadie que los sueldos siguen siendo bajos y los sueldos no permiten que el muchacho que sale de cuarto medio, en vez de postular a medicina, en vez de postular a profesor de biología, no quiera postular a enfermería u otras carreras. O sea, aún los sueldos no logran hacer que los mejores egresados en ciencia media quieran irse a la pedagogía. Entonces, mi preocupación uno, por la educación pública es los recursos, que no solamente educación pública, sino que para todo. Pero el otro muy importante, tal como le decía Alejandra, todos los estudios muestran la importancia que tiene el equipo directivo en una educación de calidad. Y en entender, las normas que rigen la educación pública actual no permiten que los directores ejerzan un buen liderazgo o que ejerzan el liderazgo que deben ejercer, pues están llenos de trabas para ejercer ese liderazgo. Entonces yo daría firmado que mientras no modifiquemos el tema del liderazgo que pueden tener los equipos directivos en los colegios municipales, yo digo que la educación municipal, la educación pública no va a mejorar. Entonces la pregunta es si aquí los que están en la educación municipal comparten que la importancia del liderazgo de los equipos directivos y si no sienten que los equipos directivos de los colegios están un poquito con las manos amarradas o poco sueltas. Eso, gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la reflexión. Creo que la verdad tocaste puntos bien importantes. Hablaste cosas bien interesantes, como por ejemplo el tema de las habilidades transversales, hablaste de la formación ciudadana, medir ese tipo de cosas en pruebas estandarizadas, pero me quedo con lo último y se lo quiero preguntar a Manfredo. Porque también, Manfredo, a ti te tocó ser director de varios establecimientos, entonces creo que nos puedes contar un poco, en función de tu experiencia, abordar la pregunta de Rodrigo. Así que te entrego la palabra y cuéntanos qué nos puedes decir. Sí, yo quiero decir que ha sido entretenido este rol de jefe de DAEM, porque además cuando uno está en una posición distinta ve las cosas de manera distinta, y yo creo que es bueno hacer estas especies de pasantías por distintos órganos y espacios, porque te da una comprensión mayor. Pero en mi alma yo sigo siendo profesor, y los directores también son profesores y son docentes. Me hubiese gustado también tocar más el tema del FAEP, de las diferencias que hay entre una corporación y un DAEM, porque yo sufro muchas cosas acá en el DAEM, especialmente porque se tapa con la ley orgánica de municipalidades y las atribuciones que, reales o no, de muchas veces el Consejo Municipal con respecto a fondos que son de educación. Y yo creo que muchas personas no solamente tenemos un tema de esta variedad de fondos que hay que rendir. Cuando uno mira el manual de cuentas de la superintendencia se da cuenta que las subvenciones se pueden ocupar específicamente para ciertos temas y de verdad es un entramado. Y que si uno no lo entiende, se cometen muchos errores involuntarios. Y hay demandas de la gente que no se pueden cubrir. Por ejemplo, con todo este tema de la pandemia, especialmente en sectores vulnerables, desean que se compren cajas de alimentos con los dineros CEP. Y la superintendencia ha sido súper clara en que no se puede. Pero ¿cómo uno le explica a alguien que teniendo recursos que se pueden cargar a la cuenta de alimentos, tú no puedes entregarle alimentos a las personas, considerando que la alimentación
es básico, es decir, tener la guatita llena, y perdónenme el concepto, tener la guatita llena o estar bien nutrido, pero quizás es la primera condición para poder estudiar. Dicho eso, voy a tratar de responder a la última pregunta, o más bien dicho, la última intervención, pero también haciendo eco de lo que señaló Alejandro, Mónica y Levi, y también respondiéndole un poco a un señor don Sergio que está ahí comentando algunas cosas. Nosotros tenemos una idea mala, tenemos un producto malo. No por más que tratemos de reforzarlo, no funciona. Es decir, una mesa de Cholguán es una mesa de Cholguán, y uno la podrá pintar, colocar un mantel, pero si coloca muchas cosas, esa cosa se cae a pedazos. Es decir, el modelo es malo. Y yo también creo que han existido varias reformas en el sentido de mejorar, pero que tampoco calan profundo. Es decir, la política nacional docente que mejoró las remuneraciones de muchos docentes. A muchos les cambió la vida, en términos de lo que ganaban de un día para otro. Pero también ciertos estos fondos que se han entregado, el aumento digamos, primero la SEP, después la SEP por los preferentes, la subvención por gratuidad, los fondos FAT que ahora están disminuyendo en todo caso también. Es decir, si hay una inyección de recursos, pero justamente esa inyección de recursos desorganizada, que no mira estructuralmente la escuela, que tiene todos estos vericuetos de cómo se usan los recursos, muchas veces terminan dificultando las intenciones con las cuales fueron diseñados. Y por lo tanto yo creo que en términos no solamente de aumentar el presupuesto, que es una necesidad, y pensando en una reforma constitucional, hay que eliminar la ley de subvenciones. Lo único que tiene bueno de la ley de subvenciones, a mi juicio, es que señala un rol que además no se cumple en la práctica, que es el rol que tienen los consejos escolares con respecto al uso de los recursos, a la fiscalización de los recursos. Entonces nosotros en la ley, tanto en la 19.070, en la 20.903, en el decreto 24 de los consejos escolares, se le asigna un rol importante a la comunidad, pero es un rol simbólico. ¿Por qué es un rol simbólico? Porque en definitiva la estructura pasa por nosotros este nivel de burocracia, este nivel medio, y ahí también tengo temor con los servicios locales, y que lo que queremos profundizar es la democracia genuina, no una democracia nominal. Si queremos generar un sistema de fiscalización real de los recursos, si realmente queremos generar el liderazgo directivo, ahí hay una directora de mi comuna, Evelyn Sepúlveda, que además es una muy buena directora, y también veía un comentario de Cristóbal Cabrera, señalan de la administración delegada, y yo estoy de acuerdo con eso. Qué mejor que los recursos lleguen directamente a la escuela, y qué mejor escuela de liderazgo que esa, y qué mejor escuela de democracia, también para los propios padres, apoderados y estudiantes, que los recursos se decidan realmente su uso en el seno de las escuelas, sin todo este vericueto de subvenciones, sino que si tenemos un financiamiento a través de un polinomio o un financiamiento basal, además de las remuneraciones, las otras decisiones puedan ser tomadas en la escuela. Y que el sistema de fiscalización no sea el mercado público, no sea la ley de compras públicas. Yo me imagino que los padres, los profesores y los directores que quieren mejorar una escuela, cuando tengan 100.000, 200.000, 5 millones, 10 o 15 millones de pesos, van a saber en qué gastarlo con propiedad. Porque además es ridículo pensar que vamos a hacer una formación ciudadana, o vamos a tener un plan de ciudadanía, o vamos a profundizar la democracia, o vamos a mejorar el gasto, o vamos a empoderar a las comunidades, si mantenemos a estos niveles donde las decisiones no son de ellos, y las decisiones las tomamos nosotros, o nuestros grupos técnicos. Entonces, nunca vamos a poder hacer, ¿cierto?, que las comunidades crezcan, sean autónomas, y por lo tanto, esa autonomía que deseamos, esa autorresponsabilidad, debería recaer en ellos. Y ahí quizás el liderazgo directivo es poder tener a lo mejor algún profesor o un contador que ayude en el tema de las finanzas, pero ojalá que la inyección de recursos sea directa. Y además evitamos todas estas situaciones de pensar o pretender, o cargar ciertos recursos de educación que muchas veces pueden ser mal utilizados. Vamos a tener a los beneficiarios directos a cargo de los recursos. Y yo creo que una reforma constitucional debería contemplar eso. Primero, que se acaba el Estado subsidiario, porque si acabamos el Estado subsidiario, acabamos la ley de subvenciones, que establece un financiamiento basal, y ese financiamiento basal no está dado solamente por el hecho de la matrícula, sino también por las condiciones de esos estudiantes, y que esos recursos son administrados directamente por la comunidad. Si pudiéramos nosotros tener ese sentido comunitario, yo creo que estaríamos haciendo la mejor reforma educativa, generando el mejor laboratorio de liderazgo directivo, convirtiendo a los ciudadanos responsables directos de los recursos públicos, y entendiendo que el Estado
no lo hace solamente la gobernanza, no lo hacen solamente los funcionarios públicos, no lo hacen solamente, ¿cierto?, los municipios, como hoy se interpreta, sino que el Estado somos todos y que los recursos públicos son de uso directo para las personas que deberían recibir ese beneficio. Y además estaríamos estableciendo no solamente en el papel grandes proyectos educativos o grandes planes de mejora, sino que se implementen de verdad en función de esas necesidades. Yo creo que todos en algún momento planteamos eso de distintas formas, pero yo creo que eso sería una solución y que eso debería estar consagrado en la Constitución. Y comparto también la opinión anterior, ojalá den con más recursos, pero por lo menos administrar los que hoy día tenemos de manera mucho más directa. Muchas gracias, Manfredo. Yo creo que tocaste puntos muy interesantes y sobre todo lo que decías tú, el Estado somos todos. Había un comentario, por ejemplo, ahí de Susana Silva, que decía de qué manera los territorios se pueden articular, no solamente pensando en el Estado, pensando en las organizaciones de la sociedad civil, pensando, por ejemplo, en el sector privado, todos de alguna u otra manera tenemos que contribuir a fortalecer la educación. ¿Qué duda cabe que el rol principal y el rol protagónico tiene que venir del Estado? Si queremos una educación pública de calidad, con los recursos necesarios para lograr los objetivos que nos proponemos, el Estado tiene que ser quien mueva la pelota y pueda generar todas las condiciones para que eso ocurra. Así que, la verdad, quiero cerrar este panel agradeciendo a ti, Manfredo, muchas gracias por tu intervención. Alejandra, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mónica, a ti también, un gusto de verte siempre. Y a ti, Levi, gracias por estar y comentar con nosotros. Les mando un abrazo a todos. Aprovechar de agradecer también a Guillermo, que estuvo con nosotros ahí y nos ayudó a compartir la pantalla, a hacer pasar a los invitados, así que muchas gracias, Guillermo, por todas tus gestiones, y les mando un abrazo a todos, y ya nos veremos en otro diálogo, esperando reforzar y pensar y repensar la educación pública que Chile necesita. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Saludos a todos. Claudio. Saludos, Chao, gracias. Mónica, chao, Levi, Que te chao, vaya muy Claudio. bien. Gusto. Chao, Manfredo. Chao, Mónica. Chao, Levi. Chao, Claudio. Chao. Chao, Chao, que estén chao. muy bien. Muchas gracias a todos. Igual.